Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, nuevamente un placer estar con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios, los pastores Katy y Fernando, en una nueva cápsula de sabiduría, enrumbándonos ya hacia el final del año, dándole gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado en este año. Ya si Dios lo permite, el próximo sábado será el último culto presencial de este año. Y bueno, ha sido toda una bendición a pesar de todo lo que ha sucedido. Hemos estado adelante haciendo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Damos gracias por poder estar con ustedes en este día y para iniciar esta palabra que nos ha dado Dios la ponemos en manos de Él para que sea Él bendiciéndola y edificando a cada uno. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres fiel, verdadero, por tu gran amor. Te pedimos, Señor, bendigas a esa persona que está viendo este video y a cada familia representada por medio de esa persona. Bendíceles, Padre, y como siempre te pedimos que esta palabra sea en su vida más un hacer, Padre, que un escuchar, porque la palabra hecha por obra, Señor, traerá fruto. Y ahí es donde vamos, Señor, a que sea conocida por muchas personas. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, la palabra hoy la tenemos en la carta de Santiago, en el capítulo 2, en los versos del 1 al 13. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Y dice así: amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced con los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Qué linda palabra Qué nos da tremendo, Santiago ¿verdad? y cómo nos exhorta, y como dice Fernando siempre que iniciamos estas cápsulas de sabiduría: seamos más hacedores que oidores, porque el que oye solo oye, pero cuando se hace nos convertimos en buenos recipientes de enviar un buen mensaje para el resto de las Claro, personas. claro, qué importante, ¿verdad? El título, Amonestación contra la parcialidad. Qué importante es ser parciales, ¿verdad? Y nos habla de ese primer capítulo y segundo capítulo de si una persona entrara de una forma muy onerosa, con vestidos y con oro y con todo, y que nosotros tengamos una especial atención sobre esa persona, cuando nosotros tenemos que entender que el Señor nos ve a todos igual, ¿verdad? Nos dejamos ir por las apariencias. Dejamos ir por las apariencias. Y gracias a Dios, Él nos ha permitido tener un grupo de personas que todas nos vemos igual, ¿verdad? Eso ha sido una gran bendición porque igual entramos al aposento alto de una manera o de otra, cada uno a nuestra manera, pero todos en unidad, en armonía
y disfrutamos cada una de las reuniones que tenemos con el pueblo, porque es una gran bendición ver al pueblo adorando a Dios. Y nadie vuelve a ver a nadie cómo venga vestido, nadie vuelve a ver a nadie en los aspectos de lo que es materialismo, todo eso se queda por debajo, porque Dios no ha hecho nunca excepción de personas, ¿verdad? Si Él no hace acepción de personas y mucho menos se fija por la apariencia, porque si nos vamos cuando el Señor manda a Samuel a que escoja entre los hijos de Isaí, el próximo rey de Israel, y le dice a Samuel, siendo Samuel quien era, ¿verdad? La comunión que tenía con el Señor, y le dice, no te fijes en su parecer, porque yo no me fijo en eso, yo me fijo en su corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, fijarnos en la persona como tal y no en lo que está mostrando, ¿verdad? Sí, aquí en el versículo, perdón, en el 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces como con malos pensamientos. Nunca se me olvida una vez que tuve la oportunidad de predicar en una iglesia, eh, y cuando terminó el culto había una mesa especial para pastores y líderes, y había un servicio especial para esas personas, ¿verdad? ¿Será que uno tiene un espíritu de servicio y le cuesta mucho como ser servido, ¿verdad? Dice el Señor que Él no vino a ser servido, que Él vino a servir. Entonces yo me sentía sumamente incómodo cuando el siervo de esa congregación llamaba a uno y le pedía un fresco, llamaba a otro, le pedía comida, llamaba a otro, y entonces cuando nosotros vemos esas cosas, es difícil ver que eso se vea en el pueblo del Señor. Habla de ponerles una silla adelante, una silla, no sé, yo la veo una silla más grande, una silla más cómoda, tal vez ¿qué pensaría yo? Por la ofrenda que da esa persona que llega muy bien vestida o algo. ¿Qué cuidado hay que tener para no caer, como dice aquí, con malos pensamientos? Y es que, Fer, cuando se habla de la ofrenda que pueda dar aquella persona, ni siquiera en eso se fija el Señor, Ujú, porque cuando Jesús les dice a sus discípulos que mirad, esa viuda ujú. echó todo lo que tenía. Dios se va a Sí. fijar en lo que hay en nuestro Amén, corazón. amén. Vuelvo a repetir, nosotros los seres humanos siempre nos vamos a querer desviar por lo que ven nuestros ojos y no por lo que el Señor está mostrando que hay dentro de aquella persona. Amén. Porque las apariencias engañan muchas veces. Las apariencias muchas veces nos hacen errar el camino. Pero si nos pensamos y nos fijamos como Dios vería, no erraríamos tanto. No nos fijaríamos en el anillo de oro, en la vestimenta, porque quizás muchas personas que andan así deben hasta el modo Claro, de caminar. por Y supuesto. aquella persona sencilla, humilde, no tiene de qué aparentar nada porque es lo que es y tal vez es más rico que aquella persona que Sí, aparenta. claro, Y no le estamos hablando, no hablo de una riqueza material, Fer. Yo hablo de una riqueza espiritual. espiritual. Sí, Su corazón está más entregado con el Señor. Aquí vienen ustedes en un culto los que no nos conocen y nosotros y ninguno de los pastores que están, ninguno viene con traje, ninguno viene con una etiqueta tal, ni ujú, nadie se sienta, no, está en la silla del pastor, no. Nos sentamos donde queramos. Aquí, por lo general, en la salita de oración, de intercesión, este, les digo, siéntense los pastores, porque por lo general somos los que más danzamos y podemos darle un panderetazo o un manazo a alguien. Y en realidad nos sentamos donde queramos, nos vestimos de forma decorosa, pero sin ser ostentosos. sí, Y al final del culto nos sentamos y compartimos todos un café
y se ponen en una mesa todas las cosas y cada quien se sirve como quiere y con tanta confianza que a veces le decimos a una persona, me pasa un pedacito de pan y con la mano no lo pasamos porque está la confianza y nos vemos todos por igual porque nadie es más que nadie. Para el Señor todos somos iguales y así lo tenemos que entender. Nunca podemos humillar a alguien, nunca podemos decir una palabra que pueda herir a otra persona. Si tenemos que hablar con alguien, hablemoslo tranquilo y sencillo para que la persona no se sienta intimidada. Claro, tenemos que dejar claro en este tema que cuando una persona llega a un lugar, a una congregación y llega muy bien vestido y todo eso, pues qué bonito, ¿verdad? Se alistó para una fiesta con el Señor y si tiene las posibilidades, yo no lo veo malo. Lo que estamos diciendo es que aquí vamos a recibir a las personas tal y como vengan. Ujú. No vamos a hacer la excepción, acepción, Acepción. la acepción. Y lo dice muy bien aquí el versículo 5: Ujú. hermanos míos amados, oí, no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y me trae a memoria esto, la palabra que dice que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Y ahí está la parábola de Lázaro, ¿verdad? Y Abraham. Y el rico sí, que el padre Abraham, Sí, el pobre estaba en el seno del padre Abraham. correcto. Fer, y haciendo énfasis en eso, como en esta carta a Santiago, 2 veces se le llama hermanos míos. Ujú. Comenzando el versículo 1 le dice hermanos míos y en el 5 vuelve a hablarles hermanos míos. O sea, les está hablando a alguien que son de su propia, no de la misma sangre, pero sí de la misma fe, Sí, correcto. que estaban haciendo cosas equivocadas, que se estaban fijando en cosas que no tienen un valor determinado para Dios. Para el hombre sí, claro, entre más ostentosos vivamos, el hombre más va a decir, wow, esto, wow, lo otro. Pero no, para Dios eso no es tan relevante, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención el 8 donde Gracias. dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Un día yo tenía una discusión con una persona, no de discusión acalorada, sino que no concordábamos con lo que pensábamos, porque esta persona me decía, es que ustedes predican del Antiguo Testamento y eso está en la ley y nosotros nos tenemos que basar en la gracia. Y yo le decía, pero la gracia nació de la ley Ujú. y por la gracia existe la ley. Y es tan importante la ley porque nos direcciona y nos da un camino a seguir. Y sin embargo aquí en Santiago también nos habla de que cuando nosotros cometemos un perjurio contra alguien, estamos transgrediendo la ley Claro. del Señor. Y que es el mismo pecado que si estuviéramos haciéndole a alguien por el dinero, por la plata, por la forma en que se vista, ¿verdad? Ujú. Por el carro que tenga, los bienes que tenga. No, nosotros tenemos que ser justos porque nuestro Dios es justo y el que juzga es Dios. Amén. A nosotros no nos corresponde ni juzgar ni hacer acepción. Para Dios todos somos iguales y esto es lo que quiero dejar en el corazón. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Ni usted ni yo podemos decir que soy menos o que soy más, porque mis virtudes tal vez no son las virtudes de mi esposo, pero las virtudes de mi esposo no son mis virtudes. Entonces todos tenemos un complemento porque todos somos diferentes formando un mismo cuerpo, que la cabeza es el Señor y nosotros nada más somos miembros que ejecutamos la obra redentora a través de la predicación del Evangelio. Amén.
Amén. Y lo confirma muy bien los versículos 10 y 11. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea que tenemos que tener muy claro la ley, tenemos que tener muy clara la gracia, tenemos que tener muy claro quiénes somos y cómo debemos de caminar, porque como dice mi esposa, no se vale que hagamos una cosa eh, haciéndonos entender que somos como santos y por detrás estemos haciendo algo que no está bien visto a los ojos de Dios. Entonces tenemos que ser, como siempre hemos dicho a través de estas prédicas, un ejemplo, un ejemplo, no, un testimonio Testimonio. vivo en todo momento y en todo lugar. Y eso va con referencia a lo que iba a tocar el 12. Entonces, Así hablar y así hacer. Me voy a quedar ahí. Lo que hablamos, tenemos que hacerlo, porque si no estamos transgrediendo la ley también. claro. Y hay muchos hombres y mujeres que predican muy hermoso, que tienen mucho conocimiento, pero lo que hablan en el altar no lo ejecutan en su vida personal. Y qué cuidado tenemos que tener de no errar cuando estamos hablando del Señor y haciendo lo contrario. Porque dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, la ley nos da la libertad a través de la gracia y seremos juzgados por lo que hagamos y lo que dejemos de hacer. Amén. Y terminamos con el 13 que dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué bueno, ¿verdad? Tenemos que entender una cosa, nosotros hemos sido y seguiremos siendo personas con errores, y es por misericordia, no es porque nosotros merezcamos algo, es por misericordia, es por la gracia infinita de Dios, porque dice al final, la misericordia triunfa sobre el juicio. Es que el Señor es un Dios justo, el Señor es un Dios que nos llevará ante el tribunal de Cristo, pero ahí va a haber justicia y sé que también mucha misericordia, como la ha tenido hasta aquí con cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es, y busqué misericordia en el diccionario bíblico. Ujú. Y dice, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En nosotros, los que nos decimos ser hijos del Dios eterno, es uno de los principales atributos divinos. Qué tremendo. Y si nosotros hiciéramos una lista de las cosas de la misericordia de Dios en la vida del hombre, sería una lista interminable, ¿verdad? Porque es por misericordia que usted y yo tenemos las facultades físicas, que tenemos las facultades materiales y tenemos las facultades espirituales. Amén, amén. ¿Verdad? Porque si no fuera por la gracia infinita de Dios y esa misericordia, todo eso que un día nos faltó cuando estábamos, dice la palabra, envueltos en delitos y pecados, hoy, por su gran misericordia, tenemos todo eso y más, diría yo, ¿verdad? Así que cuando vayamos a hablar con alguien para corregir, Ujú. tengamos misericordia, porque hasta de eso el Señor nos lo demanda. Y seamos más hacedores que oidores. Porque el que escucha, lo hace, pero el que oye, nada más le pasó y no le quedó. Entonces la palabra así lo dice, seamos hacedores y no oidores. En el nombre de Jesús de Nazaret, Amén. para que estas palabras que damos día con día, todos los siervos de Dios que sacan de su espacio, de su tiempo para sacar un mensaje, para compartirlo en el canal de YouTube de la Iglesia y Unción de Guerra, hacen con amor para que quede calada en nuestra vida Claro. y seamos hacedores
de la palabra de Dios. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Y haznos, Padre de la gloria, hacedores de tu palabra, hacedores de lo que tú hablas, Señor. Padre, porque no queremos ser solo oidores, porque el oidor, Señor, sé que no pone atención, solo oye como un barullo, Señor. Pero cuando somos hacedores, Señor, ponemos atención y escuchamos lo que nos quiere decir tu bendición a través de cualquier siervo. Te damos honor, cualquier siervo que trabaja, Señor, en tu reino y quiere, Padre, poner las cosas por obra. Te damos gloria, Padre de la gloria, porque tú, Señor, nos enseñas el camino atrasado ya, Señor, porque tú nos muestras, Padre, cuáles son los pasos que debemos de seguir, Señor. Y te damos honor, te damos alabanza y te damos majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Bendiciones de lo alto. Que tengan un hermoso lunes.